Señor, seguimos, como bien lo decía, en esta serie de estudios que hemos tenido durante estos últimos 2 meses respecto de conociendo al Dios que adoramos. ¿Cómo podemos adorar a un Dios si no le conocemos? Claramente nuestra mente es muy finita para poder comprender a cabalidad, es imposible poder comprender a cabalidad a Dios, pero Él nos ha dejado su palabra y eso es lo importante, que allí podemos encontrar todo aquello que Dios ha querido dejarnos para que le conozcamos, para que le entendamos y por supuesto para que en ese sentir, en ese conocimiento nosotros también podamos adorarle. Así que voy a pedir que busquen una vez más en sus Biblias, allí en Apocalipsis capítulo 15, el versículo que nos invitaba a leer nuestro hermano Emanuel al principio, el versículo 4. Apocalipsis capítulo 15, versículo 4. Y si lo tienen ahí, por favor, se colocan en pie para que de manera reverente leamos la palabra del Señor y luego tengamos un momento de oración. Leo allí en el versículo 4 que dice: ¿quién no te temerá, oh Señor, y engrandecerá tu nombre? Porque tú solo eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus juicios son manifestados. Oramos. Señor, en estos momentos oramos a ti, Padre eterno, porque solo tú eres digno de honra y gloria. Señor, oramos a ti porque también necesitamos, Señor, y entendemos por tu palabra nuestras necesidades, nuestras limitaciones, y solo, Señor, por nuestras propias capacidades es imposible que podamos entender a cabalidad tu palabra. Es por eso que oramos para que, por medio de tu Santo Espíritu, Señor, tú nos des el entendimiento, la iluminación, para poder comprender la exhortación de tu palabra en esta mañana, de tal manera que ella, Señor, lo que tú has preparado para nosotros en esta mañana, sea una tremenda bendición en nuestras vidas. Y así poder adorar, Señor, en conciencia, sabiendo a quien entregamos cada domingo que nos encontramos aquí, cada día que vivimos en este mundo, a quien adoramos. Señor, dirígenos y que este sea un tiempo de regocijo para nuestro espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. Porque solo tú eres santo. Con esta frase, que sin duda será una de las tantas frases que oiremos un día en la presencia del Señor, cuando estemos allá, cuando tengamos que adorar a este Dios santo. Con esta frase creo que inmediatamente podemos comprender que no hay nadie más santo que Dios, porque solo tú eres santo. En Isaías, en el capítulo 6, versículo 3, leo como sigue, dice: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Fíjense ustedes que esta frase, Santo, 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 aparece 2 veces en la Biblia. Allí en el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 6, versículo 3, y en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Y en ambas frases, ya sea habladas o cantadas, ¿verdad? Estaban alabando a Dios, fueron hechas por criaturas celestiales. Fueron criaturas celestiales las que exclamaron: Santo, Santo, Santo. Porque la santidad de Dios, yo diría, es una de las perfecciones difíciles de explicar.
para nosotros los seres humanos. En parte porque es uno de los atributos esenciales de Dios que no comparte con el hombre porque solo Él es santo. ¿Ah? Y ya ahí empieza nuestra limitación de poder comprender a cabalidad la santidad de Dios. Nosotros somos criados a imagen de Dios. Dice, fuimos criados a imagen y semejanza de Dios. Amén. Y gracias a Dios por ello, ¿verdad? Muchas de aquellas perfecciones de Dios de alguna manera están reflejadas en nuestra vida, pero también hay atributos que Dios no comparte con nosotros. Por ejemplo, Él comparte con nosotros el amor, la fidelidad, ¿cierto? La misericordia, etc. Pero hay otros atributos, ¿verdad?, que son propios de Dios. No somos omniscientes, no somos omnipresentes, no somos todopoderosos. ¿Ah? Y también no somos santos, porque solo tú eres santo, dice la palabra de Dios. Lo que hace, justamente, inmediatamente esto hace que exista una separación, algo que sea totalmente y es totalmente distintivo respecto de Dios y todas sus criaturas. Porque la santidad de Dios es más que solo su perfección o pureza, ¿verdad? Sin defecto, ¿verdad? Sin pecado. Isaías, en estos versículos que yo acabo de leer, en Isaías capítulo 6, versículo 3, Isaías fue testigo presencial de la santidad de Dios, en su visión, allí en el capítulo 6. Y aunque Isaías, él fue un profeta de Dios, un hombre entregado al servicio de Dios, un hombre justo, su reacción, si ustedes leen allí este capítulo, su reacción ante esta visión de santidad fue sentirse consciente de ¿qué cosa? De su maldad. Su actitud fue sentirse consciente de lo que él era en relación a quien en ese momento se estaba adorando, que era aquel santo, santo, santo. Y por supuesto, la desesperación de su propia vida, porque estaba frente al Dios santo. Y con esto, ¿qué quiero decir con esto? Con esto de la santidad de Dios es justamente donde se marca esta separación entre Dios y el hombre. ¿Ah? Aún, fíjense ustedes que en la presencia de Dios, los ángeles, criados por Dios, que claman, santo, 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 Jehová de los ejércitos, ¿verdad? La tierra está llena de tu gloria. Ellos también cubrían sus rostros y sus pies. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y esto sin duda que denota asombro, ¿verdad? Reverencia y temor ante alguien que es totalmente diferente, superior y santo. Y aún así nos cuesta asimilar esta palabra santo. Aunque la repitamos muchas veces, ¿ah? Aunque la repitamos muchas veces, porque nos cuesta asimilar este concepto que Dios realmente sea santo y fuera de Él, ¿verdad? No hay nadie más y que en Él no hay pecado, no hay nada. ¿Ah? Imagínense si esos puros serafines, ¿cierto? Aquellas criaturas creadas por Dios que están en la presencia de Dios alabándole, ellos cubrían y cubren sus rostros y sus pies ante la presencia de un Dios santo. ¿Cuánto más nosotros, que somos criaturas pecaminosas, sujetas al pecado, pecadores y diariamente, no tenemos que presentarnos ante Dios de manera reverente y conscientes de a quién adoramos? Y esa reverencia, yo diría, esa reverencia mostrada por esos ángeles, es lo que a nosotros ya siquiera debiera de alguna manera hacernos reflexionar respecto de lo que somos en relación a Dios. A diario, fíjense ustedes, a diario nosotros oímos a personas que usan frases como, no sé, que Dios te lo pague, ¿ah? Que Dios te bendiga, ¿ah? Si Dios quiere. ¿Hay algo que Dios tenga que pagar? ¿Tiene Él que bendecirnos? ¿Está obligado a bendecirnos? ¿Cómo podemos descubrir lo que Él quiere? Si Dios quiere, ¿y qué es lo que Dios quiere? ¿Por qué tratamos con tanta familiaridad a Dios? ¿Es que acaso lo conocemos tan bien que en nuestras palabras de nuestros labios salen con tanta naturalidad
y facilidad el nombre de Dios? ¿Sabe usted la respuesta a todas estas preguntas? Lo más seguro que no las tenemos. Muchos dicen también, por otro lado, adorar a Dios, pero lo hacen a su antojo. Es decir, intentan adorar a un Dios, pero a un Dios según su propia concepción, un Dios a su medida, un Dios que ellos esperan haga lo que ellos quieren o lo que ellos creen que Dios debe hacer. Pero el Dios verdadero es totalmente distinto a ese Dios que a veces comúnmente nosotros usamos y que su nombre sale de nuestros labios. Los judíos eran tan celosos que el nombre de Dios, ¿verdad?, no era nombrado por ellos, usaban otra expresión para referirse al único Dios verdadero. Así de celosos eran incluso en su hablar, en su lenguaje. Pero si ustedes se fijan hoy, nuestra sociedad, nuestro mundo, Dios está en la expresión de cualquier persona, pero que ni siquiera le conoce. Y la palabra de Dios nos dice que Dios se complace, hablando allí con la mujer samaritana, Dios se complace con aquellos adoradores que le adoran ¿en qué cosa? En espíritu, dice, y en verdad, ahí en Juan capítulo 4, versículo 24. Pero actualmente, como decía, hay muchos que tal vez con sinceridad intentan adorar a Dios, pero yo diría a un Dios con minúscula, a un Dios pequeño, un Dios creado a la imagen del hombre, a un Dios no conforme a su revelación allí en la creación, no conforme al Dios revelado aquí en las Escrituras, no conforme al Dios encarnado en la persona de Jesucristo, sino a un Dios que está a nuestra propia altura. Un Dios que creemos, ¿verdad?, que hace, piensa y dice lo que nosotros creemos que tiene que hacer, pensar y decir. Pero no, hermanos, nosotros cuando venimos a la casa del Señor, venimos a adorar al único Dios santo y verdadero. No venimos a hablar con cualquier persona, no venimos a adorar a cualquiera. Es Dios y Él es santo. Y la diferencia realmente está, yo diría, en entender la santidad de Dios entre los que conocen su Biblia y los que no la leen. Así de simple. Si tuviéramos que resumir esto de cómo entender la santidad de Dios, ahí está la diferencia. La diferencia está en aquel que conoce su Biblia, que ha leído y ha buscado el conocer a este Dios, y aquellos que simplemente no la leen. El que no lee su Biblia no sabe al Dios que está adorando. Y se arma y se confecciona en su mente un Dios o dioses a su antojo, no al Dios verdadero. Y vamos a ver un poco respecto a esto. Hoy día nosotros vivimos en tiempos en que para muchos Dios simplemente no es real. Para la sociedad contemporánea, para la gente que nos rodea, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, compañeros de estudio, etcétera, la gente que está a nuestro alrededor. Para muchos, Dios simplemente no es real. Para muchos hoy día la concepción filosófica humanista es que Dios simplemente es una concepción de nuestra mente. Es algo que nosotros hemos creado para autosatisfacer esas cosas que nuestras fuerzas no pueden hacer y nos autoconvencemos de que hay alguien superior y así nos sentimos bien y nos hace sentir bien, nos hace sentir plenos. Pero simplemente es la creación de nuestra mente. No, Dios no es producto de la creación de nuestra mente. Pero esa es la concepción que hay hoy día. Se ha perdido el sentido, por lo tanto, de la majestuosidad y de su personalidad. Y por lo tanto, no hay mucha diferencia entre lo que usted pueda ver en la televisión, leer en los periódicos y al Dios del cual se habla. Pero muy distinto es cuando buscamos en las Escrituras al Dios que realmente merece ser adorado. Y es ahí donde debemos estar nosotros. Es ahí donde tenemos que buscar. Porque los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. Pero ¿cómo podemos adorar en espíritu y en verdad si no conocemos al Dios que adoramos? Y debemos entender que al Dios que adoramos es un Dios santo. Este atributo que ahora vamos a considerar ha sido expuesto no solamente como la esencia básica de Dios,
como usted lo puede leer en las teologías y en muchos otros libros, sino también, como yo diría, el carácter fundamental de lo que profesamos, de los que servimos a Dios. También debe caracterizarnos. También hay algo que ver con nosotros, esto de la santidad. También tiene que ver con nosotros y lo vamos a ver ahora. Bueno, lo primero es hablar acerca del término, ¿verdad? El significado, santo o santidad. Bueno, las dos palabras que nosotros hallamos en la Biblia están en hebreo, en el Antiguo Testamento, que es la palabra kadosh, y en griego, que es la palabra haios, ¿ya? En el Nuevo Testamento. Son las dos palabras que encontramos referentes a lo que es santo y a lo que es santidad y sus derivados, porque no solamente estas palabras, sino que de ellas se desprenden varias otras palabras más, tanto en el hebreo como en el griego. Pero todas ellas tienen la raíz, ya sea en hebreo o en el griego, y digo esto porque es cierto, es lo que encontramos nosotros en el Antiguo Testamento, el hebreo, y el Nuevo Testamento que fue escrito en griego. En los escritos originales, en las palabras originales, estas palabras y su conjunto, sus sinónimos que se usan, denotan algo muy claro, denotan simplemente separación. Todas estas palabras tienen que ver con cortar, con separar, yo diría con apartarse. Esos son como los tres conceptos que comúnmente encontramos en las palabras originales, cuando se refieren o cuando se usa este concepto. Solo tú eres un Dios que está apartado, es distinto, que es totalmente fuera de lo que realmente somos nosotros como humanidad. Ese es un poco el concepto y es sin duda yo diría una distinción bastante radical, ¿ya? Y quizá esto para muchos suene como un poco extraño de parte de un Dios que decimos siempre que es amor. Pero por eso es que es importante entender la santidad de Dios. Nosotros cantamos santo, santo, santo. Fue el himno que cantamos al principio, ¿cierto? Y cantamos así porque es a ese Dios al que nosotros adoramos. Pero una parte de nuestra reverencia a Dios en el culto, ¿verdad? Debe manifestarse de esa manera. La solemnidad en la forma en que nosotros adoramos a Dios. Por eso lo digo, marca toda la esencia de lo que somos como hijos de Dios. Es por eso que nuestro culto tiene un sentido, es por eso que nuestra adoración tiene un sentido. No adoramos a Dios como a mí se me antoja. Quizá ustedes han oído escuchar esas expresiones, ¿verdad? Como yo siento, ¿verdad? Voy a adorar a Dios. Dios no quiere que le adoremos como nosotros lo sintamos. Dios quiere que le adoremos como Él quiere que realmente le adoremos. Y Él ha estipulado en su palabra cómo debemos adorarle. En primer lugar, lo deja muy claro, en espíritu y en verdad. No es un cúmulo de sensaciones, sino que, ¿verdad?, es en entender y espiritualmente alabarle conscientemente de lo que soy yo y lo que es Dios, el objeto de mi adoración. Y yo adoro a un Dios santo. Y por lo tanto, la reverencia, el temor, el respeto debe ser hacia aquel, ¿verdad?, a quien estoy adorando. Cuando hablamos de santidad de Dios, por lo tanto, nos damos cuenta que nuestra lucha comienza, como dije, en la fragilidad en primer lugar del lenguaje, del concepto. Porque cuando hablamos de santidad, nos cuesta asimilar. Piensen ustedes, imagínense santidad, santo. ¿Qué se imaginan? ¿Qué es lo que asimila nuestra mente? Nos cuesta porque somos pecadores. No asimilamos el concepto a veces de la santidad. En el Antiguo, como les dije, en el Antiguo Testamento abunda el uso de palabras del concepto de santidad. Encontramos en muchos pasajes allí en el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento hace referencia a muchos de los versículos del Antiguo Testamento respecto de la santidad. Por ejemplo, Primera de Pedro capítulo 1, ahí del versículo 15, 16, en Apocalipsis 4, 8, hacen referencia a pasajes que son propios del Antiguo Testamento. Ahora, los salmos especialmente exaltan la santidad de Dios. Y si usted quiere ir empapándose del concepto de la santidad de Dios, busque allí en los salmos. David y los salmistas, los que escribieron los salmos, en abundancia expresan
de distintas maneras lo que implica la santidad de Dios. Éxodo capítulo 15, versículo 11 nos dice, ¿quién como tú entre los dioses? ¿Quién como tú dice magnífico en santidad? ¿Sabes lo que es magnífico? ¿Alguien puede dar una definición de magnífico? ¿Ah? Ya, puede ser perfecto. ¿Cuándo usted usa la palabra magnífico? Excelente, ¿cierto? Es que sería un sinónimo. Esto es magnífico, esto es grandioso, esto es impresionante. ¿Qué está diciendo aquí, Éxodo? Magnífico en santidad. O sea, no es simplemente un Dios santo. Dios, su santidad es tremenda. Es grandiosa. Es excelente. Y ya ahí nosotros empezamos a abrir un poco los ojos. Porque hablamos, Dios, sí, Dios es santo, como quien abre el periódico y lo lee. No, hermanos, Dios es santo. Y aquí la palabra de Dios dice, tú eres magnífico. Y después dice, terrible en loores. Miren las expresiones que usa, no sé si se han detenido aquí en estos pasajes. Terrible, tremendo. Estas son expresiones, uno dirá, ¿no será muy exagerado? Esto es lo mínimo que el ser humano puede hacer, ¿verdad? Con su voz, con su boca y con su mente, de poder expresar siquiera un ápice de lo que es la santidad de Dios. Hacedor de maravillas. Solamente leí un versículo que intenta expresar la grandiosidad de la santidad de Dios. Y aún así quedamos cortos. Aún así nos cuesta asimilar. Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. El que habita la eternidad. Y cuyo nombre, ¿cuál es el nombre? Dice, y cuyo nombre es el Santo. O sea, simplemente aquí Isaías dice el nombre de Dios, simplemente debiéramos llamarle Santo. Es su esencia. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Eso es lo que hace el santo, el terrible, el loores, el magnífico en santidad. Aún así, un Dios todopoderoso, grandioso, perfecto, está dispuesto a mirar a nosotros, criaturas imperfectas. Porque la idea fundamental de la santidad de Dios es también, y aquí debemos entender, y que siempre hace esta separación. Se fijan ustedes al leer Isaías aquí en el capítulo 57, habla de este Dios grande que habita la eternidad, que su nombre es santo. ¿Para qué? Para mirar en el fondo al necesitado. Siempre, y la mayoría de las veces, ustedes van a encontrar estos versículos que exaltan la santidad de Dios contra y en oposición lo que somos nosotros los seres humanos. Porque la santidad hace eso. Y porque tiene que ser así. Porque la santidad de Dios es la separación. Y eso debemos entenderlo. La santidad de Dios tiene que ver con la separación. ¿Ah? La separación del mal, es decir, la separación del pecado. En virtud de la santidad de Dios, ¿cierto? ¿Ah? Dios no tiene comunión simplemente con el pecado. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender para asimilar lo que tiene que ver con la santidad de Dios. Es decir, un Dios que no hay pecado en él. El pecado no está presente, ni está en su presencia tampoco. De hecho, Job, capítulo 34, versículo 10 dice, por tanto, varones de seso, varones que piensan, oídme, lejos esté de Dios la impiedad. Lejos esté de Dios la impiedad. Y del omnipotente la iniquidad. Completamente lejos esté de Dios la impiedad. En la presencia de Dios no puede estar la impiedad. En la presencia de Dios no está el pecado. En la presencia de Dios no está la maldad. En la presencia de Dios no está la malintencionalidad. En la presencia de Dios no está el sarcasmo. En la presencia de Dios no está la envidia. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Todo lo que nos caracteriza no está en la presencia de Dios. Porque nosotros somos pecadores. Pero en Dios no hay nada de aquello. Nada, absolutamente nada. Y obviamente la santidad de Dios se manifiesta. Y es ahí donde nosotros podemos ir entendiendo
a Dios. La santidad de Dios puede definirse como aquella perfección divina en virtud de la cual Dios eternamente quiere y mantiene, yo diría, su excelencia moral. Una excelencia, ¿verdad?, moral que escapa, ¿verdad?, a toda capacidad nuestra y a todo lo que nosotros podamos entender. Dios pone en nosotros también nos pone una vara alta, ¿cierto? El Señor Jesucristo allí en el Sermón del Monte puso a los hijos de Dios, nos puso una vara bien alta. ¿Ah? La moralidad que debe reflejar el Hijo de Dios. Y vaya que siquiera nos cuesta llegar a eso. ¿Ah? Nos cuesta llegar a eso, porque no voy a tomar el Sermón del Monte, pero quienes se han dado el tiempo de estudiarlo, se dan cuenta de todas las exigencias que de alguna manera impone Dios a sus hijos. ¿Ah? Si alguien te pide que lo lleves una cuadra, llévalo 2. A veces hacemos lo justo y necesario, si es que lo hacemos. ¿Ah? ¿Ah? ¿Cierto? Nos habla, dice, oye, aquel que has dicho que no matarás, pero el que habla mal a su hermano y se enoja locamente con su hermano y lo trata con palabras, ¿verdad?, irónicas, hirientes, ya mató a su hermano. Es tan culpable como aquel que asesina a alguien. ¿Y cuántas veces de nuestros labios salen personas, malas palabras? ¿Cuántas veces nos enojamos? Perdemos, ¿verdad?, a veces el control en nuestro enojo y decimos tantas tonteras, ¿verdad?, contra el hermano, contra el prójimo, contra la persona que a veces incluso decimos amar. ¿Se dan cuenta lo imperfecto que somos? En Dios no hay nada de aquello. Y aún así nos coloca Él esta vara y ni siquiera llegamos allí a veces. Porque escrito está, y aquí está la responsabilidad para nosotros. Sed santos, dice 1 de Pedro capítulo 1, versículo 16. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Y vaya que para nosotros es difícil poder ser santos, ¿o no? ¿Ya? ¿Podemos ver las manifestaciones de la santidad de Dios? Claro que sí. Las vemos en su justicia, porque su justicia es santa. Su justicia es santa. No es una justicia malintencionada, su justicia es perfecta, ¿cierto? Su sabiduría es santa. Su brazo poderoso, incluso el Salmo 98 nos dice que su brazo es santo. Su nombre, que expresa sus atributos, ¿verdad? Ahí en el Salmo 103 lo trata como un santo nombre. Su verdad o su palabra es santa, por eso decimos nosotros la Santa Biblia, porque su palabra es santa. Todo lo que implica a Dios es santo. Y la santidad de Dios, no solo eso, sino que también se manifiesta en sus obras. Recuerden ustedes, todo lo que procede de Dios es santo. ¿El hombre cómo fue creado? Fue creado santo. Pero el hombre decidió, ¿verdad?, desobedecer a Dios. Y pecó. Y perdió todo aquello. Los ángeles que se rebelaron fueron creados santos. Y tuvieron que ser destituidos de la presencia de Dios, al igual que el ser humano. Y aún así encontramos nosotros allí en Ezequiel, ¿cierto?, cuando hace alusión al rey de Tiro, que en el fondo es una figura también de Satanás. También fue creado santo, cuando le dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste criado hasta que se halló en ti maldad. Era santo, pero cayó. Al igual que los que se rebelaron, todas las criaturas que se rebelaron, incluido también el ser humano, el hombre. Pero Dios hace las cosas santas. Nosotros hemos destruido la obra que Dios ha hecho. La santidad de Dios también se manifiesta, por ejemplo, en su ley. Cuando leemos allí en el Salmo 19, los versos 8 al 9, ¿cierto?, nos habla de lo maravilloso que es la palabra de Dios. Lo perfecta, lo santa que es, lo que implica. Romanos capítulo 7, versículo 12. Porque la ley de Dios es la expresión de su mismo carácter. Y esta ley, ¿cierto?, yo diría la máxima exposición de esta ley está en los 10 mandamientos, que están vigentes y que debemos tenerlos en cuenta y que a veces se nos olvidan. Porque esa ley, en el fondo, si ustedes, y si lo resumimos, los 10 mandamientos simplemente prohíbe el pecado en todas sus variantes. Es decir, la intención de la mente como la contaminación del cuerpo. Así de simple. Porque busca, ¿verdad?, el que podamos ser santos. Porque Dios, ¿qué desea? ¿Desea un pueblo?
santo. Vosotros seréis santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y Pedro hace alusión a esto, también dice, más vosotros sois, ¿qué cosa? ¿Sois? A ver, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa. Gente santa. Es lo que Dios espera de nosotros, es lo que debiéramos también ser. Pero la santidad de Dios también se manifestó allí en la cruz del Calvario. Se manifestó allí. Y de hecho, por ejemplo, si leemos el Salmo 22, de los versículos 1 al 3, cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué estás lejos de mi salud y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no oyes, y de noche y no hay para mí silencio. Tú, empero, eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Estos versículos son parte de los salmos proféticos, del momento en que el Señor Jesucristo está allí en la cruz del Calvario y exclama, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? En ese momento se manifestó la total y completa santidad de Dios, porque Dios no puede estar en el pecado. Y en ese momento Cristo sufrió, ¿verdad?, la carga del pecado de todos nosotros. Y Dios no podía soportar, ¿verdad?, el pecado. Y todo el pecado fue cargado en Cristo. Y eso es una muestra más de este Dios que es santo. De este Dios que es santo. Y por supuesto, esa expiación, ¿cierto?, allí en el Calvario, expone de manifiesto, yo diría de una manera admirable y solemne, la santidad infinita de Dios y su odio al pecado. Realmente su odio al pecado, porque simplemente en ese momento el Señor Jesucristo, ¿verdad?, se sintió totalmente desamparado, cargando el peso de todo el pecado, frente a su Padre, un Dios santo. Y era necesario que muriera en la cruz, como nos dice su palabra, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Y fíjense ustedes que hay una expresión que a veces algunos usan, no sé si la han escuchado, que Dios odia al pecado, pero ama al pecador. La verdad que suena bien esta frase, pero ¿qué hacemos con todas aquellas veces que encontramos en la Biblia que dice que Dios odia o que aborrece tanto al pecador como al pecado? Hay frases que suenan muy bonitas, pero cuidado, porque si nosotros leemos en la Biblia, Dios es muy claro en respecto a esto. ¿Cómo detesta Dios el pecado? Y la imagen más clara está, ¿verdad?, que lo imputó hasta el límite, ¿verdad?, de la culpabilidad y puso todo el peso del pecado en Cristo. Lo puso allí, en su propio Hijo. ¿Verdad? Cristo no cometió pecado alguno, pero sin embargo Él cargó todo el peso del pecado a causa, ¿verdad?, de que este Dios que es santo y que solamente podemos restituir nuestra condición ante Dios por medio del sacrificio de Cristo allí en la cruz del Calvario. La culpa fue cargada en Cristo, porque no podemos presentarnos ante Dios así tal cual somos, pecadores. Él ama todo lo que está conforme a sus leyes y aborrece todo lo que es contrario a sus leyes. Es así de simple. Dios aborrece todo aquello que está en contra de sus leyes, lo que Él ha dicho. Y lo leo, dice ahí en Proverbios 3:32, porque el perverso es abominado de Jehová, el pecador. El pecador es abominado de Jehová. Mas su secreto, dice, es con los rectos. ¿Verdad? Y dice Proverbios 15:26, abominación son a Jehová los pensamientos del malo, de los pecadores. Mas las expresiones de los limpios, dice, son limpias. De estos textos, por lo tanto, podemos desprender que Dios es santo y está, ¿verdad?, en contra de todo lo que es el pecado y del pecador, ¿cierto? En verdad, Dios perdona a los pecadores, ¿cierto?
Pero el pecado lo tiene que apartar, lo tiene que desechar, lo tiene que sacar. El pecador no puede ser perdonado simplemente porque hay otra alternativa. La única forma, nos dice su palabra, es en Cristo. La única forma de que nosotros podamos ser restituidos a un estado de santidad es por medio de Cristo, porque Dios no tolera el pecado. Los hombres lamentablemente se niegan a creer que este Dios, ¿verdad?, es un Dios santo, y no quieren escuchar cuando se les dice cuánto odia el pecado, ¿verdad?, y al que lo comete. Tanto así que el hombre está condenado por la eternidad. Todo aquel que no ha creído en Cristo como Salvador es condenado. Aquel que cree es salvo, dice, pero el que no cree es condenado por causa del pecado, porque Él es un Dios santo y no acepta el pecado frente a Él. Por eso es que no podemos presentarnos ante Dios así tal cual somos, porque Dios es santo. Él no puede aceptar a sus criaturas sobre la base de sus propias obras. Muchos intentan por sus propias fuerzas querer mostrar o querer lograr una determinada santidad, pero no es posible. No es posible que nos podamos separar del pecado. Pecamos, siquiera en el pensar. Más pecamos cuando hablamos y cuando hacemos, peor aún. Hacemos simplemente lo que nuestra mente concibió, ¿verdad?, en el pecado. Entonces no podemos presentarnos ante Dios de esta manera. No podemos presentarnos ante un Dios que es santo. Y por supuesto, Él nos invita a que nosotros podamos buscarle de esta manera, porque Dios es santo. Entonces deberíamos desear, ¿acaso, verdad, como hijos de Dios no deberíamos desear ser hechos conforme a lo que Él quiere? Ya lo dijimos, Él busca un pueblo santo. Nosotros somos ese real sacerdocio, esa gente santa. ¿Realmente lo somos? Siquiera llegamos a una cierta medida para estar en condiciones de poder adorar a un Dios santo. ¿Qué es lo que espera Dios de sus adoradores? ¿Qué espera? Que levantemos manos limpias, manos santas, ¿cierto? ¿Y cuántas veces hemos adorado a Dios con manos impuras? ¿Con una conciencia impura? ¿Con una mente que a veces está en cualquier cosa menos en pensar en que estamos adorando nada más ni nada menos que a un Dios que es santo? Ayúdenos al Señor, porque esto es importante entenderlo. Esto es importante asimilarlo, ¿verdad? Fíjense ustedes, no se nos manda a ser omnipotentes, ni omnipresentes, ni nada de eso. Se nos manda a ser santos. Y eso es lo que a Dios le importa. No le importa, Él no quiere que nosotros le adoramos como nosotros lo sintamos. No, Él quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Y Él ha impuesto las bases de cómo tenemos que adorarle. Y esa adoración tiene que ser en santidad. Tenemos que buscar, por lo tanto, eso. Así pues, cuando Dios, por lo tanto, es la fuente de la santidad, nosotros debiéramos buscarle de esa manera. Pablo escribe ahí en primera carta a los tesalonicenses y dice, y el Dios de paz os santifique en todo. Os haga santos, en el fondo. ¿Ya? ¿Para qué? Dice, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo, aquí está tratando ¿con qué? Con todo nuestro ser. ¿Verdad? La oración es que el Señor nos santifique, nos haga santos, para que nuestro ser, cuerpo, alma, ¿cierto?, y espíritu, sean guardados enteros, completos, íntegros, sin reprensión, sin nada que decir. ¿Se dan cuenta qué tremendo desafío tenemos nosotros? La oración que hacía Pablo para sus hermanos en Tesalónica y qué es lo que debiera ser también nuestra preocupación. ¿Para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, nuestra preocupación hoy día debiera ser estar cuidando nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo para que sean guardados sin reprensión, sean guardados santos
para que el día cuando el Señor aparezca en las nubes y nos lleve a su presencia. ¿Es ese nuestro deseo? ¿Es esa nuestra motivación? ¿Es eso lo que sucede diariamente en nuestra vida? ¿Cuán lejos estamos muchas veces de lo que Dios realmente quiere de nuestras vidas? Y es por eso que nos cuesta entender la santidad de Dios. ¿Cómo somos nosotros? Bueno, a diferencia de Dios, nosotros estamos sumidos en pecado, ¿cierto? Y impuros. Nuestro corazón está enemistado con Dios, en lo que nos dice su palabra, porque nosotros lamentablemente amamos más el pecado, ¿cierto? Más el pecado, y Él lo aborrece. Y aunque no queramos reconocerlo, es así, es así. Estamos separados de Él, estamos totalmente separados de Él por causa del pecado. Miren Romanos capítulo 1, versículos 29 al 31. Estando atestados. ¿Saben lo que es atestados? Llenos. ¿Ah? Estando llenos, así, de toda la iniquidad. Eso es lo que Pablo está diciendo. Llenos de maldad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad. Llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidad, de murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Hablando el día del Padre. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Eso yo diría es la mejor descripción para nosotros. Es lo que somos. Eso somos. Llenos de pecado. Y no se me enoje alguien que, oiga, pastor, yo no soy de aquí lo que usted nombró, yo no soy todas esas cosas. Tal vez quizás ninguna de esas cosas, pero hay otras que a lo mejor ni siquiera conocemos de usted. Ni siquiera los demás conocen lo que hay en nuestro ser. Ni siquiera se imaginan los demás lo que pensamos. Y quizás qué cosas pasan por nuestra mente, tan alejadas de Dios. Y por supuesto, Dios está muy consciente de lo que somos. Y es por eso, hermanos, que por nuestra impiedad, por nuestra maldad, nosotros simplemente no podemos de esta forma acceder al trono de la gracia. No podemos, es lo que somos. Y nos cuesta, de hecho el apóstol Pablo lidia con eso y dice, el bien que quiero no hago, más el mal que no quiero, ese hago. Y yo creo que Pablo sufría con eso. ¿No ha sufrido usted muchas veces cuando ha querido hacer el bien y termina haciendo a veces más que el bien, termina embarrándola y no haciendo el bien? ¿No ha sufrido cuando sabe qué es lo que tiene que hacer, qué es lo correcto y no lo hace? Pablo sufría con eso. Miserable hombre de mí. Y por eso hace esa expresión. Sufría con lo consciente que era de lo pecador que era. Y nosotros debiéramos ser movidos a lo mismo. Conscientes de lo que somos, del mal que hacemos muchas veces. Y debiéramos ser movidos a buscar a este Dios santo. Pero así como estamos no podemos llegar. Y es por eso que Dios no solamente es santo, sino que su amor también es santo. Su amor es tan santo que está dispuesto aún a perdonar a estos pecadores que ni siquiera podemos devolver lo que Él ha hecho por nosotros. Ni siquiera podemos ser perfectos y santos como Él quisiera que fuéramos siempre. Somos inconstantes muchas veces, somos infieles, somos tantas cosas que el Señor esperaría de nosotros y no lo somos. Pero su amor es tan santo que aún estuvo dispuesto, ¿verdad?, a ofrecer a su propio Hijo por nosotros y manifestar allí su amor, para que nosotros por medio de Cristo ahora podamos estar en su presencia. Solo por medio de Cristo podemos estar frente a Dios. Y solo por medio de Cristo un día podremos estar en su presencia. Y podremos ese día realmente experimentar esa santidad completa de Dios. Hoy día tenemos que conformarnos con mirar, ¿cierto?, como a un velo, ¿cierto? Aún no podemos mirar lo que es realmente estar en la presencia de Dios. Pero gocémonos en que tenemos un Dios que es santo, que Él quiere que seamos santos. Y ayúdenos al Señor para realmente poder buscarle de corazón. Isaías en el capítulo 53 expresa estas palabras: todos nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su camino. Más Dios, y aquí está, ¿verdad?, el amor santo de Dios, más Dios, ¿qué hizo? Cargó el pecado en Cristo de todos nosotros. Estuvo dispuesto aún a sacrificar a su propio Hijo
Es así de santo Dios y de perfecto, limpio, ¿verdad? Por amor a nosotros. Y por lo tanto el llamado a nosotros hoy día es a buscar también esa santidad. Y con esto finalizo. Buscar esa santidad en nuestra forma de vivir, como lo dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 al 16. Sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda conversación, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Cuidemos la forma en que hablamos, lo que decimos, lo que pensamos. De la abundancia del corazón, dice, habla la boca. Por lo tanto, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestra mente? ¿Qué hay en nuestro ser? Es de lo que hablamos. Que lo que hablamos sea santo, sea edificante. Y cuando hablo de santo en nuestra conversación, que nuestras conversaciones sean edificantes, que sean palabras de muchas veces de aliento, de ánimo, de ayuda, no de herir, no de injurias, no de maldad. Que mostremos el carácter santo como hijos de Dios que debiéramos ser, participar y seguir la santidad. Lo dice allí el escritor a los Hebreos: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tenemos que buscar la paz, tenemos que ser pacificadores. Es parte de la característica de nuestra santidad. No personas que armemos revuelo y seamos la manzana de la discordia en cada vez que haya un entrevero entre personas. Somos llamados a ser pacificadores. Eso es parte de la característica de la santidad. No los causantes de las discordias. Distinguiéndonos del mundo, como Pablo escribe ahí en 2 Corintios, en el capítulo 6. No os juntéis en yugo con los infieles, porque qué compañía tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el fiel con el infiel, y qué concierto el templo de Dios con los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré en ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Y ese pueblo Dios espera que sea santo. Cuidado, ¿verdad? Aún en nuestras relaciones, con quién nos relacionamos, aún en eso debe mostrarse nuestra santidad. Limpiándonos, por supuesto, como nos invita ahí 2 Corintios capítulo 7, Romanos capítulo 12, 1. Así que, amados, pues tenemos tales promesas: limpiémonos de toda la inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en temor de Dios. La santidad debe perfeccionarse en buscar la dependencia de Dios. Eso es en temor de Dios. La santidad no se perfecciona diciendo: a contar de hoy día voy a ser santo. No, es buscando vivir bajo la dirección de Dios, obedeciendo su palabra. Solo así podemos ir en este proceso de santificación. Adoramos a un Dios santo, ¿verdad? Que obviamente merece ser adorado por lo que Él es, ¿cierto? Y Él pide lo mismo para con sus hijos, que vivamos en santidad. Él espera que levantemos manos limpias. Él espera que le adoremos en espíritu y en verdad. Pero solo lo podemos hacer en espíritu y en verdad si nuestra vida, ¿verdad?, está limpia, despojándonos de todo aquello que molesta a lo que realmente debiéramos reflejar, que es la santidad. Dios espera que un pueblo santo le adore. ¿Realmente somos ese pueblo santo? Ayúdenos el Señor. Si hay algo que pueda estar estorbando en nosotros, hermanos, eso cada uno de nosotros lo sabe. Busquemos el realmente adorar en espíritu y en verdad, como Dios espera que le adoremos, como es santo que es Él. No adoramos a cualquiera, adoramos a un Dios realmente santo. ¿Oramos? Dios, gracias por tu palabra y gracias porque en ella encontramos, Señor, siempre lo que tú quieres y deseas que comprendamos. Gracias por en esta mañana hacernos comprender que eres un Dios santo, que debemos adorarte, Señor, también como pueblo santo que debemos ser. Y ayúdanos, Señor, para quitar todas aquellas imperfecciones, para, Señor, cada día acercarnos más, Señor, al trono de tu gracia, para apartarnos cada día más del pecado. Señor, en tu presencia no está el pecado, no puede estar el pecado. Ayúdanos, Señor, también para que nosotros seamos ese reflejo de lo que es tu santidad, Señor, lejos, apartados del pecado. Ayúdanos para vivir una vida en santidad, para que de esa manera también podamos alzar manos limpias y adorarte con un corazón sincero, con un corazón realmente santo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga.